Perfecto, mis hermanos. Bien, fiel ante la presión social. Bienvenidos todos y también las personas que nos ven por redes sociales, pues sean Oh, bienvenidas. Que el Señor Eric, les bendiga. no Y sé. si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna eh, acción de gracias, algo por lo que desee que oremos, puede dejarlo también en el chat y estaremos orando por usted. Bien, mis hermanos, fiel ante la presión social. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Denme un momento, por favor. No se está compartiendo, ¿verdad? No, señor. No, no se está compartiendo, Eric. Ok, vamos a compartir, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Ahora sí, sin problema. Muy bien, Ok, estamos bien, Eric. muy bien. Entonces, ahora sí, mis hermanos. Bueno, gracias a Dios por su palabra, por lo que estamos aprendiendo. Curiosamente, la lectura que hizo Naamán, y no nos pusimos de acuerdo, hoy vamos a estudiar una parte de esa lectura, de Salmo 1. También vamos a estar en Proverbios 1, 10 al 19. Fiel ante la presión social, la fidelidad a Dios, como ya hemos visto, se debe manifestar en toda circunstancia. Hay situaciones en las que nos encontramos presionados de una forma o de otra eh, para que descuidemos nuestra obediencia al Señor y su palabra y nos rindamos ante la presión que ejercen otros sobre nosotros. Eso es presión social o presión de grupo. Amistades, compañeros de trabajo, inclusive hermanos de la iglesia con convicciones diferentes, con una visión diferente. De esto en la Biblia hay varias advertencias y ejemplos, como en el libro de Proverbios, también la historia de Job, la de Daniel, la de Abraham, la de Sansón, la negación de Pedro y muchos más que hay en la Biblia son ejemplos en los cuales vemos que los siervos de Dios se vieron envueltos en situaciones de presión de grupo o presión social. Algunos salieron victoriosos y otros no tanto, ¿verdad? Otros fallaron. ¿Cuáles formas de presión social podemos identificar? Usted puede abrir su micrófono y expresarlo. ¿Cuáles formas de presión social podemos, este, ¿cómo se llama? Identificar. A ver, no seamos tímidos. Burlas, Burlas contra nuestra fe es una forma de presión social, ¿verdad? ¿Qué más? críticas, Crí- rechazo, Crítica, rechazo, ¿qué más? Algunas de esas ya las estudiamos en las lecciones pasadas, fiel en toda circunstancia. Pero ¿qué otro tipo de presión social? Por ejemplo, veamos una presión de tipo familiar, ¿verdad? Todos tenemos familias que son medio alegres, ¿verdad? Que en la fiesta, pues, sobra el licor, ajá, aquello es un pachangón, ¿verdad? Y sabemos que nos van a invitar al cumpleaños de, al bautismo de, a la boda de, y van a querer que estemos en la fiesta, y tal vez esa fiesta se presta para diferentes cosas, eso es presión social. O lo mismo, pero en el caso de amistades, ¿verdad? O lo mismo, pero en el caso de las famosas fiestas o reuniones de generaciones de compañeros de universidad o de colegio o de escuela. Son formas de presión social y no es que no podemos ir a alguna de estas cosas. El asunto es cómo la vivimos, cómo reaccionamos, cómo nos identificamos en sí. medio de todo esto. ¿Sí, Navan? Una de las, eh, a ver, expresión social, el vocabulario como tal, ¿verdad? En general, el cómo la sociedad se expresa y nosotros tratamos de evitarlo, pero la gente nos vuelve a ver raro. Por ejemplo,
con la famosa palabra mae, ¿verdad? Que es tan popular, pero que yo personalmente no me gusta usarla y no me gusta que la usen conmigo, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Mae, que antes era maje, ¿se acuerdan? Los más viejitos, no decíamos mae, sino maje. Es una palabra que nace, según los que la han estudiado, ahí en la Avenida Segunda había unas zapaterías y acuérdense que la suela, ¿verdad? De cuero, el cuero viene crudo, viene esponjoso, y entonces el más nuevo era el que lo ponían al trabajo más duro, que era precisamente majar el cuero hasta dejarlo bien compacto y bien finito, ¿verdad? Y entonces una de las acepciones que se le da a esa palabra es maje, el que maja el cuero, o sea, el más nuevo, ¿verdad? El que menos sabe era el que le tocaba volar mazo, volar martillo a la suela para compactarla, porque acuérdense que los zapaticos, ¿verdad? Eran suelita de cuero, ¿verdad? Esa es una excepción, pero sí, si yo decía maje, mi mamá me dejaba los dientes aquí como al lado pegaba la nuca, ¿verdad? Entonces, era una cosilla media simpática. Luego de se degradó hasta mae, ¿ok? Algunos la vemos inconveniente, otros no tanto. Las modas, Hermano Edgar, las modas. las modas, claro que sí. Hermano Eric, pero eso es una palabra que es aceptada en la Real Academia Española actualmente. Precisamente La a eso palabra, iba. Pero digamos, sí, si alguien no la quiere usar, perfecto. A mí, digamos, sí. me parecería raro llegar a un paseo de mae, ya hiciste el mensaje. Sí, claro, para un cristiano no es adecuado. ¿Verdad? Es Desde luego decir, que no. Sí, creo que todo depende del ambiente en el que estemos, en el trato que lo usamos o con quien estemos. ¿Verdad? Hay varias palabras, pero Naman tiene razón. Es una forma de presión social el lenguaje que se usa. Como cristianos, creo que necesitamos aprender a usar un lenguaje más formal como una forma de identificación. Recuerden que a Pedro le dijeron, hasta por tu forma de hablar, sabemos que eres uno de ellos. Entonces, sí, la forma de hablar es importante, ¿verdad? Las modas, los pantalones retallados que no dejan a la imaginación nada. Todo está tapado, pero todo está revelado al mismo tiempo. Las minifaldas, los escotes, las transparencias, ¿verdad? Son detalles en los cuales, como hijos de Dios, debemos cuidarnos también. Muy bien, hay muchas formas de presión social, claro que sí. O mira, ay, aquí nadie te ve, echémonos unos traguitos y no pasa nada, ¿verdad? Creo que hay momentos en los que hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Porque aunque Pablo dice todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿qué pasa si un hermano que es alcohólico, que no puede ni oler el alcohol porque se monta en la carreta, este, ve al pastor, ve a los maestros, ve a los predicadores, o a un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia, o cualquier hermano de la iglesia, tomándose una cerveza, tomándose una copa de licor, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo ve ese hermano? ¿Verdad? Entonces, aunque para ustedes eso no sea pecado, o para mí eso no sea pecado, también la Biblia nos manda considerar, ponernos en los zapatos de aquellos que son más débiles en la fe y estas cosas les pueden lastimar espiritualmente o inclusive llevar a caer en una situación de estas. Uno de los pasajes que nos da una advertencia contra la presión social es Proverbios 1:10 al 19. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no acepten. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros
Tengamos todos una bolsa, hijo mío. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Tengamos cuidado con quién andamos. Tengamos cuidado con quién nos juntamos. Ciertas amistades nos pueden arrastrar a situaciones que pueden llevarnos a dar un mal testimonio. ¿Sí, hermano Alex? Hermano, perdone que lo desvíe un poquito. Es que yo soy de una familia muy grande, muy numerosa. Y podríamos decir que mitad somos evangélicos y mitad católicos. El asunto es cuando hay un funeral en la familia, que digamos, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque los católicos se sientan a un ladito y los evangélicos a otro ladito. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, hermano? No, no, o sea, a mí no me parece, porque, pero sí es un momento de presión social también, porque cada quien con su fe y, y muchas veces esas fe son muy, muy diferentes. Las Bueno, creencias son muy diferentes. una vez me tocó oficiar un funeral y pasó exactamente eso. Los católicos, muy católicos, todos en un grupo. Los evangélicos, muy evangélicos, todos en otro grupo. Yo llegué y lo noté de inmediato, ¿verdad? Entonces, había preparado un mensaje con cierto enfoque evangelístico. Este, la persona que murió era un abuelito, alguien muy amado por todos, sin importar su fe o su inclinación religiosa, ¿verdad? Entonces, pues simplemente, de manera muy discreta, hice algo y cuando se dieron cuenta, estaban todos revueltos. ¿Me explico? Estaban todos revueltos. Me di cuenta que se conocían entre ellos y que algunos tenían mucho tiempo de no hablarse por causa de la religión, ¿verdad? Lo interesante fue que ya en la parte del funerario en donde reparten cafecito y a veces hacen una comidita más pesadita y todo lo demás, ya no se distinguía quién era quién en el sentido de que todos estaban hablando con todos, ya no estaban divididos, ¿verdad? Creo que a veces el que oficia el funeral puede cambiar esas cosas, ¿verdad? O, por ejemplo, si el funeral lo hubiera oficiado un cura, posiblemente se hubiera acabado todo ahí, o tal vez él hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? De devolverlos. Si no, si eso no pasa, pues ojalá que los cristianos tengamos la delicadeza de ir a sentarnos con alguien del otro lado, ojalá alguien a quien hace tiempo no vemos y no le hablamos, y le abracemos y lo consolemos, y quizá eso mueva a los demás a hacer lo mismo. Yo creo que nuestra actitud es la que puede cambiar las situaciones, ¿verdad? A veces nos cerramos en nuestra fe y nos olvidamos de la parte humana, y la parte humana es también importante. Jesucristo nunca olvidó la parte humana. ¿De qué lo acusaban a él? De andar con los pecadores. Exactamente, y seamos más claros, comía con los publicanos y con las prostitutas, los grupos más odiados de aquella sociedad moralista y religiosa, publicanos y prostitutas, y lo acusaban de eso, ¿verdad? Él estaba con ellos ahí, pero no estaba compartiendo lo que ellos hacían. Él estaba dando testimonio de quién era él. Y él dijo,
en una ocasión, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, no es a quién nos acercamos, sino por qué. ¿Cuál es el propósito y cuál es el resultado de ese acercamiento? Gracias, hermano Alex, porque es muy rica su pregunta. Podría haber un mensaje solo de eso, ¿verdad? Pero vamos a reenfocarnos aquí donde estamos. Gracias. Muy bien, entonces la Biblia nos dice que en el Valle de la Humillación, dice Fiel, me encontré con un tal descontento. Esa gente que de todo se queja, ¿verdad? Me dijo que al irme de allí desobedecería a orgullo, a amor propio y a mis otros amigos, los amigos de descontento, y que me haría ver como un tonto. Presión social, presión social. Mira, ¿cómo vas a ir el domingo a la iglesia? Sale para la playa. Vámonos, no vamos a hacer nada malo, solo vamos a ir a la playa. Y el domingo que sigue, mira, ¿cómo vas a ir el domingo a la iglesia? Vámonos al mall. Presión social, que nos aleja de las cosas que son de Dios. Te están lavando el coco o te están haciendo ver como un tonto, que es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, dice Fiel, le dije que yo los había rechazado. También me encontré con vergüenza. Él hacía obsesión contra la religión misma. Una conciencia tierna, decía, no era propia del varón y hacía que uno fuera el objeto de burla de todos. Mira, ¿cómo te vas a ir a meter a la iglesia? Pablito, estás muy joven, vas a desperdiciar tu vida. Pablito, se vive solo una vez. Hay tanta diversión en el mundo y vos andás metido en la iglesia, Pablito. ¿Verdad, Pablo, que esa presión existe? Claro que existe. Todos lo hemos vivido de alguna manera o de otra. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quién nos asociamos? ¿Cuáles son las metas que nos hemos propuesto? Salmos 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque la palabra de Dios no es solo para los miércoles o los jueves o solo los domingos en la mañana, es 24/7. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es interesante, ¿verdad? Si buscamos a Dios de corazón, Él va a enderezar nuestro camino para que todo nos salga bien, para que nos vaya bien. Pero ojo, bien desde la perspectiva de Él, no la nuestra. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vean que aquí hay una bienaventuranza. La palabra que se utiliza en este pasaje viene del hebreo y es Esher. Y Esher significa dichoso, feliz, bienaventurado. Lo que me llamó la atención es de dónde se deriva. Viene de otra palabra hebrea que es Ashar, que significa ser recto, estable, correcto, feliz, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar. Un hijo de Dios no tiene por qué retroceder. Un hijo de Dios tiene que verse motivado a seguir adelante. No es que no podemos caer, no es que no podemos errar, claro que podemos, nos va a pasar, me ha pasado, pero siempre nos vamos a levantar y volver al camino del Señor, porque el Espíritu Santo ahí es a donde nos guía. De ese hijo fiel, difícilmente pude librarme de su compañía. De continuo insinuaba cosas al oído, pero por fin lo pude dejar atrás y canté de puro gozo. Hermanos, hay personas de las que debemos apartarnos, definitivamente. Algunas de esas personas son bastante difíciles de evitar. Ciertamente debemos tratarlas
con firmeza, pero sin dejar de mostrarles el amor de Dios. Es decir, dejando claro que sus prácticas no son aceptadas por Dios y que por ello tampoco por nosotros. Sin embargo, el rechazo de esas prácticas no implica el rechazo de la persona en sí misma. Y es aquí donde la integridad y las convicciones del creyente tienen que hacerse tangibles. Con estas personas tenemos la oportunidad de testificar con nuestros actos primero, con nuestra vida, y luego con nuestras palabras, porque van a estar respaldadas por lo que hacemos, por nuestra vida. Esta actitud les dejará una alternativa: aceptar el Evangelio o apartarse de nuestro camino. Ezequiel 3:18 nos dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué fuerte eso, ¿verdad? Qué fuerte eso. Sí, la persona se va a ir al infierno por su pecado, por rechazar a Cristo, pero tuve la oportunidad de hablarle y no lo hice. Me dio vergüenza hablarle de Cristo. A veces nos encontramos, bueno, en mi trabajo me encuentro con personas con un cierto poder económico, personas que me están pagando una asesoría, una consultoría, y yo me debo identificar primero como un hijo de Dios. Y entonces a veces me dicen: ¿usted es un contador cristiano? Y yo les digo: no, yo no soy un contador cristiano. Yo soy un cristiano que trabaja como contador. Y se quedan así como: a ver, explíqueme eso. Y se abre una puerta para testificarles. Por ser cristiano nunca he perdido un cliente. Y mi esposa sabe alguna clase de clientecitos que Dios me manda. Y sin embargo, gracias a Dios, hasta la fecha he podido testificarles a ellos. Gracias a Dios por eso y por su misericordia, porque es por su misericordia. Segunda Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este pasaje hay que desmenuzarlo. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando seamos oportunos y cuando seamos inoportunos. Cuando seamos bien recibidos o cuando seamos rechazados. Igual tenemos la obligación de testificar de Cristo. Redarguye, del griego elenjo, que significa acusar, poner al descubierto, refutar, amonestar. ¿Acusamos el pecado cuando lo vemos? ¿Ponemos al descubierto la maldad cuando la vemos? ¿O volvemos la mirada hacia otro lado para no meternos en problemas? Ser cristiano no es fácil. Dice la Biblia que es para valientes, no para cobardes. Por eso es una milicia, porque es para valientes. Y nos compara con soldados. Tenemos una misión. Estamos en una guerra. Libramos batallas, momento tras momento. Reprende. Esta palabra es epitimao. Imponer sobre, censurar, amonestar, prohibir, mandar, encargar, reconvenir. Reprender no es exactamente regañar, entonces, sino es hacer que la persona entienda que está en un mal camino y guiarle hacia el camino del Señor. Sea cristiano o sea impío,
Si es impío, al arrepentimiento. Y si es un hijo de Dios, a la reconciliación con su Padre. Exhorta. Esta viene de una palabrita que es paracaleo. Llamar cerca, es decir, acercar. Venga, venga, hablemos. Invitar. Invocar por imploración, exhortación o consolación. Es decir, no estamos solo para llamar la atención sobre los errores de los demás, sino también para consolarles. La exhortación incluye eso también. Pero pide que estas cosas se hagan con cierta actitud, que predique la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esa es la autoridad que debemos tener como hijos de Dios. Pero dice con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia, que viene del griego macrotsumía, ya hemos visto esa palabrita antes, que significa longanimidad, es decir, largura de espíritu, soporte, aguante, paciencia, clemencia. A veces estamos ah, hablando con una persona para hacerle ver que está haciendo mal y ¿sabe qué es lo que siente la persona? Siente como que es una cucaracha y que le estamos poniendo el zapato encima y le estamos aplastando. Esa no es la forma. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que lo hagamos con clemencia, es decir, poniéndonos en el lugar de la persona. ¿Cómo me gustaría a mí que me llamen la atención? Que me hagan ver en mi mal camino, sí. Que me ayuden a retomar el camino del bien, sí. Pero no que me humillen, no que me falten al respeto, que me entiendan. Eso es lo que pide la palabra de Dios, con toda paciencia. Y doctrina, con toda paciencia. Entonces no debemos tratar de destruir al que se nos opone, sino que debemos tratar de que esa persona reconsidere su camino y tome la decisión de obedecer al Señor, sea para arrepentimiento y salvación de su alma o bien para reconciliación con su Padre Celestial, si ya es un creyente que se ha apartado. Con toda paciencia y doctrina, didache o didache, que significa instrucción, enseñanza. Y si podemos hablar con alguien de esa manera, estaremos demostrando el fruto del Espíritu de Dios que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Entonces, si vamos a arrepender a alguien, a testificarle a alguien, a exhortar a alguien, es con toda paciencia y doctrina, es decir, considerando a la persona en su condición y buscando levantarla y no aplastarla, con enseñanza, que le quede algo para pensar, algo para meditar, algo para interiorizar, para que pueda ver mejor la decisión que debe tomar. Es decir, de esta manera, y recordemos que este cuento del peregrino habla del cristiano desde que se convierte y cómo va creciendo en Cristo a lo largo de su vida, ¿verdad? Ese es el camino del peregrino, nuestro camino. Aquí ya estaríamos mostrando madurez. Aquí es donde entra un cristiano maduro, que ya ha pasado por muchas cosas y ha crecido en la fe. A medida que continuaba en su camino, Fiel divisó a un hombre cuyo nombre era Locuacidad, ese que habla mucho, ¿verdad? Ya que iba en la misma dirección, lo invitaron a que fuera con ellos. Hablaré, les dijo, de cosas en el cielo o en la tierra, o de lo que ustedes deseen. Ay, también podemos encontrar en nuestro camino personas que no paran de hablar.
Les encanta escucharse a sí mismos, ser el centro de atención. Aparentan saber mucho, pero todo lo que tienen es información. No hay convicción ni sabiduría en ellos. Aquí no es si conozco a alguien así en este momento, es que yo no esté cayendo en ese error. Que no me convierta yo en un hablador y me convierta más bien en un hacedor de la palabra de Dios. Bueno, Fiel, admirándose y acercándose a Cristiano, dijo en voz baja, seguramente este va a ser un peregrino sobresaliente. Saben, ese tipo de personas pueden por algún tiempo pasar como buenos creyentes, impresionar. Uy, es que ese hermanito, sí, ese sí es de verdad. Óigalo cómo habla. Es que ese sí sabe. Entonces Cristiano sonrió porque lo conocía un poquito y dijo, entonces sos locuacidad del callejón de la charla. Ese era el nombre completo de este personaje. Locuacidad del callejón de la charla. Un miserable. Este hombre habla de cualquier cosa con cualquier tipo de compañía. Como habla ahora, así hablará en el bar. La religión no ocupa ningún lugar en su corazón. Un santo viajando y un demonio en su casa. O como decían nuestros abuelos, ¿se acuerdan? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Ojalá que nosotros como hijos de Dios no seamos candil de la calle, luz en la calle y oscuridad en la casa. Ese es el tipo de personas que llamamos pura apariencia. Se muestran en público según lo que se espera de ellos para ser aceptados, para ser reconocidos. Pero si vamos a su círculo íntimo, son hipócritas, son mentirosos y son falsos. Dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla falsas mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En otros lados conocido como el chismoso. Lo hermoso de la palabra de Dios es que desnuda a cada cual y lo hace ver tal cual es. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro espejo no debe ser los otros, sino la palabra de Dios. Y si no nos vemos reflejados en la palabra de Dios, necesitamos rogar al Señor que nos dé honestidad y humildad con nosotros mismos para reconocer nuestras falencias y buscarle a Él para que nos restaure y nos fortalezca, para que nos moldee a la imagen de su Hijo amado, quien se entregó en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Este es un proceso doloroso, porque implica negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos carnales, y entregar el control de nuestra vida al Señor. Que dice Efesios 5, 18 al 19, dice Efesios 5, 18 al 19, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, no nos dejemos controlar por el licor o por ninguna otra cosa. Dejemos que sea el Espíritu de Dios el que nos controle y nuestra vida va a ser ejemplar. Vamos a ser reconocidos como hijos de Dios donde quiera que andemos.
No más hablemos, aunque no estemos predicando, la gente va a notar una diferencia por las palabras que usamos, como explicaba Naamán, por la forma en que vestimos, por la forma en que tratamos a los demás. La gente va a decir, aquí hay una persona diferente. Marquemos la diferencia como hijos de Dios. Como que ya Fiel se estaba dando cuenta de lo tediosa que era la compañía de locuaz, ¿verdad? De este hablador. Y entonces le dice Cristiano, ¿qué haremos para deshacernos de él? Cristiano le dijo, pregúntale francamente si eso es lo que practica en su corazón. Uy, qué descortés Fiel y Cristiano, ¿verdad? ¿Qué grosería le hacen a locuaz, a esa persona? Bueno, permítame decirle que no es falta de cortesía, que no es ser grosero confrontar a los otros con la palabra de Dios. Si primero lo hacemos con nosotros mismos, claro, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer con autoridad. Esa autoridad que viene de una vida santa y dedicada al Señor, sin hipocresía. Es decir, no es restregarle a los demás la palabra de Dios en la cara. No se trata de eso. Se trata de vivir de tal manera que cuando le hablemos a otra persona, esa persona vea en nosotros la autoridad de una vida consagrada al Señor. No estoy hablando de perfección absoluta y madurez envidiable. Seguimos siendo falibles, seguimos siendo pecadores. Estoy hablando de alguien común y corriente que desea dejar el control de su vida en manos de Dios para que Él lo haga un creyente extraordinario. Yo no puedo ser un creyente extraordinario por mí mismo. Ese es un proceso que el Espíritu Santo va a realizar en su persona, en mi persona, si nosotros nos abandonamos a Él. Es decir, si dejo de hacer las cosas a mi manera y empiezo a obedecer a Dios, Él va a hacer de nosotros, de mí, de usted, un cristiano extraordinario. Para eso hay que apartarse de personas superficiales y sensuales, esas que viven para satisfacer sus deseos carnales y su vanidad, es decir, su ego. Hay gente que solo vive para exaltarse a sí misma y tenemos que vivir para exaltar el nombre de Cristo, no el de nosotros. Como ya dijimos, no es rechazar a la persona, sino sus prácticas, de tal manera que entienda con claridad que conocemos sus embustes y su falsa apariencia de cristiano, sin que por ello nos declaremos, permítanme mis hermanos que si me estoy quedando sin batería, yo no, la computadora, creo que ya, porque si no nos quedamos desconectados y yo hablando solo. Muy bien, decía que no se trata de rechazar a la persona, sino lo que practica. Y hacerle ver que conocemos su falsa apariencia de cristiano sin que por ellos nos declaremos inmaculados. Es decir, no somos mejores, no por nosotros mismos, sino que hemos decidido dejar que el Espíritu Santo nos controle. Y eso hace la diferencia. Somos pecadores. Si decimos lo contrario, somos mentirosos y decimos que Dios miente. Pero si somos redimidos y estamos dejando nuestra vida en manos de Dios, entonces Él nos va a moldear a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice Efesios 4, 10 al 13. El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estoy en Efesios 4, 10 al 13. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, los 12, y Pablo, a otros profetas en su momento, a otros actualmente, evangelistas
y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y entendamos que esos siervos también están siendo perfeccionados, conformados a la imagen de Cristo y que son falibles, pero van delante de nosotros en el proceso. Por ello, si nos topamos con un señor locuacidad del callejón de la charla, con un hablador que aparenta ser muy espiritual, de aquí para afuera, confrontémoslo con la palabra de Dios. No accedamos a sus engaños ni caigamos en su juego. Con firmeza, apartémoslo de nuestro círculo íntimo y busquemos intimidad con Dios y con aquellos que sí demuestran vivir comprometidos con el Señor, con sus mandatos. Porque, ¿sabe? A veces no es necesario ni siquiera decirle a una persona, es que no quiero andar con usted, no se trata de eso. Pero si usted comienza a andar en intimidad con Dios y sus conversaciones son de lo que Dios quiere que usted hable y sus metas son las que Dios quiere que usted tenga como hijo de Dios, ese otro tipo de personas, cristianitos tibios, se van a apartar de usted. No van a encontrar cabida en su círculo. Va a decir, no, es que ese es muy fanático. Sí, posiblemente nos acusen de fanáticos, pero prefiero que otros me acusen de fanático y no que el Señor me diga, te voy a vomitar de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, eres un tibio y un hipócrita. Así que mejor que me tilden de fanático. Entonces Fiel le dijo, yo he sentido que tu religión consiste solo en palabras. Ups, ese fue directo, ¿verdad? Cuando somos firmes y no nos prestamos al jueguito de hipócrita de otros, cuando no vivimos para agradar al mundo, sino a Dios, los que no vivan de la misma forma solo tendrán una alternativa, arrepentirse y buscar al Señor o apartarse de nosotros. Y si se da el caso de que insisten en robarnos la paz y desviarnos de nuestro camino, ahí sí necesitamos ser directos y decirles que nuestros caminos van en direcciones opuestas. Salmos 1:1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si viene alguien así, donde usted hablarle de cosas que no vale la pena escuchar, dígale, fulanito, fulanita, leamos la Biblia y oremos. La primera vez tal vez acceda. No creo que haya una segunda vez. Si alguien viene con un chisme, alguien viene a decirme algo malo de mi hermanito Alex Quiroz, entonces yo le voy a decir a esa persona, mire, chismoso, voy a llamar a Alex al teléfono. Pap, 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 pap. Don Alex, aquí está un chismoso. Él le quiere decir algo. Y esa va a ser la última vez que esa persona le llegue a usted con un chisme de otro hermano. Créame que así va a ser. Esas son las actitudes que tenemos que tener. Firmeza contra todo aquello que no va de acuerdo con la palabra de Dios. No es fácil. Nos va a dejar con muy pocos amigos, pero como decía mi abuela, mejor solo que mal acompañado. Y nos va a ayudar a crecer. Acerquémonos, intimemos primero con Dios y después con personas que busquen poner a Dios en primer lugar. Que el Señor los bendiga
vamos a continuar la próxima semana. Vamos a estar viendo fiel cuando peligre nuestra vida por causa de la fe. Nuestra vida o nuestro trabajo o como le ha pasado a algunos, si siguen yendo a la iglesia, lo hecho de la casa, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a actuar en ese momento? ¿Cuál será nuestra firmeza para con el Señor? Que Dios me lo bendiga a los hermanos que están en redes sociales. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y nosotros, bueno, ya voy a dejar de transmitir. Un segundito. Transmisión en vivo, detener. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y vamos a salir de la grabación también.